Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, sí te escucho bien. Cuéntame Jorge, ¿eres creyente, agnóstico o ateo? Sí, la verdad estaba haciendo un poquito de zapping en en los vivos y justo me atrajo mucho la conversación que estabas teniendo recién. La Ujú. verdad me parece muy respetuosa de tu parte. Yo también en su momento soy creyente. Eh, y bueno, en su momento tuve conversaciones también con chicos así, viste, ateos también, con con su pensamiento. Ujú. Y qué bueno, primero quería felicitarte por eso porque se nota que respetas también y es lo que en mi caso yo también lo hago, ¿no? Ya. Así que simplemente lo que yo quiero comentar o decir simplemente es por qué yo soy creyente. Obviamente que vos vas a decir por qué vos sos ateo o no, pero bueno, simplemente lo tomo de esa forma y de esa manera, ¿no? Ya. ¿Por qué eres creyente y en qué Dios crees? Bien, creo en Jehová, obviamente creo en Jehová. Ujú. Eh, la razón por la cual yo creo en Jehová, creo que la pregunta por ahí que estaban diciendo es demostrar por qué que Dios existe y bueno, veía que vos decías por qué, perdón, que vos decías que no es tu intención demostrar que Dios no existe. Yo voy a simplemente decir por qué para mí Dios existe. Simplemente eso. Eh, a lo largo de que hice por ahí algunos estudios bíblicos, ¿viste? Me llamó mucho la atención algo en lo particular. La Biblia, si uno se pone a averiguar a lo largo de la historia, ¿no? En cuántos años se le escribió y todo lo demás, y Ujú. que fueron distintos autores, Ujú. generalmente tiene una línea directa, un mensaje directo que que se va desde Génesis a Apocalipsis en su mayoría. Entonces, simplemente es como ponerte a pensar, ¿viste? Quizás alguno estuvo escribiendo un poema, supongamos, hace 500 años atrás. Eh, Sucedió algo, no lo terminó de escribir, pero tenía una idea de cómo terminarlo. Y de repente, 500 años después, nace otra persona, pasa su tiempo, se desarrolla y todo lo demás, toma ese mismo poema y lo termina tal cual como lo habría terminado el anterior. Entonces, ¿Cómo podríamos sabes que lo decir que habré esta terminado movida, igual? bueno, a eso es lo que voy. ¿Cómo podrías decir, verdad, lo habría terminado igual o no sin una guía? Lo tomo desde ese mismo punto No, respecto a pero, las o sea, escrituras. ¿cómo sabes que la primera persona iba a terminarlo así? Generalmente, por eso te digo, es simplemente eso es un ejemplo, ¿no? Claro, pero en el Tendría que ejemplo que haber me un... das, hay algo que no se sabe y tú admites y dices, bueno, esta segunda persona, 500 años después, lo terminó el poema exactamente igual como la primera persona lo había terminado. Y dije, esta afirmación o suposición me parece imposible comprobar, porque ¿cómo sabes Genial. cómo iba a terminar ese poema primero? Ahí te quería llevar. Hay personas que escribieron cosas en lo que sería el Génesis y hay personas que siguieron la misma línea y se terminó de escribir en Apocalipsis. Pero sería Pero, una charla muchísimo más larga para pero poder no hay decirlo, pero... contradicciones ahí. O sea, en Y el para mismo mí, Génesis no hay contradicciones. Porque te cuento, ¿como Génesis cuál? 1 y Génesis 2, según historiadores, Sí. tienen un lapso de Ujú. tiempo, o sea, no fue escrito por una persona, obviamente, pero tienen una Sí, sí, distancia sí, de tal cual. tiempo de 100 años aproximadamente, ¿ok? Yo Sí. te pregunto, ¿se contradicen o no se contradicen? Pero decime algo más específico para decirte. Ya, perfecto. En el orden de la creación, Génesis 1 y Génesis 2, ¿se contradicen o Sí. no se contradicen? Para mí no. Ya, pero no es algo que sea para ti, porque hablamos de algo objetivo, no subjetivo. Si para ti, por ejemplo, cuando alguien te dice que 2 más 2 es 5 es una verdad, entonces eso no es una verdad para el resto de personas objetivamente, pero para ti sí lo es, porque es subjetivo. Hablamos del objetivo. Yo te pregunto, ¿qué fue primero, los animales o el hombre? Dios creó primero los animales. Eso es en Génesis 1. En el día 3 y 4 creó primero a los animales acuáticos, después a los animales terrestres, y en Ujú. el sexto día creó al humano. ¿Ok? Ahora, en Génesis 2, que fue primero, el hombre o los animales. No sé, me agarras medio, medio.
Te digo, cortado, pero sí, Dios creó primero a todos los animales de la tierra, a todo ser que se arrastra, que vive en el cielo, en el agua, toditos. Después sí, dijo, sí, creemos a un hombre a nuestra imagen y semejanza y creó a Adán. Y después sí, lo sí, mandó con los animales y dijo, oye, dale nombres y diles cuáles son sus funciones a los animales. Y después vio sí, que perfecto. no encontraba ayuda idónea y después creó a Eva de una costilla, lo cual no pasa en Génesis 1 y están cambiando el orden. Por eso, en Génesis 1 es un orden distinto a Génesis 2. Se están contradiciendo en el mismo libro. Y para mí el orden no contradice. No Si yo te contradice digo, lo por que sería, ejemplo, Jorge, yo fui a no mi contradice casa lo que sería y el después mensaje. fui a un concierto y después me dormí en un barco. Y después otra vez te digo, Jorge, yo fui a un barco, después fui a mi casa y me dormí en un concierto. ¿Es una contradicción o no? Sí, estás hablando de una contradicción de tiempo, nada más. No, es una contradicción no solamente de tiempo, es una contradicción de el orden de los factores. Porque cuando haces una cosa distinta a otra, los factores se alteran. El hecho de que tú hagas primero al hombre, después a los animales, o primero a los animales, después al hombre, cambia mucho todo. Por eso es que en Génesis 1 y Génesis 2 son como si fueran la segunda vez la repetición de esta creación. Y hay contradicciones. Ahora, es solamente Sí, un ejemplo. Si yo te digo que en Génesis o en Job hay también contradicciones, o en Génesis ¿cómo se llama? Con primera de Timoteo también hay contradicciones. O en la naturaleza de Dios hay contradicciones. Porque Dios, dices que el autor comienza diciendo una cosa como un poema, y en la siguiente lo continúan, pero continúan contrariamente. Primero te dicen que es un Dios omnisciente y perfecto que nunca se equivoca, que no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero si tú lees sí. Génesis 6, Dios vio la humanidad y ¿qué hizo con la humanidad? Se arrepintió de haberla creado y mandó un diluvio. ¿Qué hizo ¿Dónde en dice que 1 se Samuel? Eso está en Génesis 6, vamos a buscarlo. A ver, Génesis 6, que es el diluvio universal. Génesis 6. Ya está. Aconteció que los hombres... Ya está. Y Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Se Sí. arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero, si tú lees ¿Por después qué? 1 de Juan, Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, contradicción grandota. Pero está hablando ahí de lo que sería una promesa respecto a arrepentirse o a echarse atrás, digamos, respecto a un pacto o a una promesa. Ya, pero de Pues todas estás maneras, hablando de lo que te sería la estás, creación del hombre. te pregunto, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Depende de qué énfasis tomes eso. Porque me estás diciendo, por ejemplo, se arrepintió de crear al hombre, bueno, pero ¿a causa de qué? Ya, pero no importa la causa, porque ahora quieres saber el motivo por qué se arrepintió. Yo voy a la acción, y la acción es que se arrepintió. Y si Dios se arrepintió, y después te dice la Biblia, Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse, entonces eso es una contradicción. No puedes primero decir, oye, Dios nunca se arrepiente, y después, por si acaso, en este caso, Dios se arrepintió, porque estás contradiciéndote. Y después, no solamente la única vez, en 1 Samuel 15, Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl como rey de Israel. Otra contradicción, Sí, tal cual. Él lo pone como rey de Israel, pero ¿a causa de qué se arrepiente? de haberlo puesto, porque no le hacía caso a Saúl, estaba haciendo cosas que él mandaba y no lo hacía completamente correctamente. En el principio Saúl no era así. Se corrompe después. Pero es un Dios omnisciente que lo sabe todo y sabe lo que va a pasar a futuro. Entonces, no tendría sentido desde el punto de vista lógico que un ser que lo sabe todo se arrepienta de algo. Si cuando tú creas a la Es humanidad, real. un momento, mi estimado Jorge, si cuando tú creas a la humanidad, Sí, sí. supongamos que tú seas un Dios, sabes qué es lo que va a pasar con esa humanidad, ¿hay forma que tú te puedas arrepentir de eso si ya lo sabes o no? Es que eso tendría efecto en el caso de que sea todo algo destinado, pero en la escritura habla de cositas que son predestinadas. Entonces, el hecho de ser predestinado, Dios te da libre albedrío de que vos tomes la decisión de hacer la voluntad correcta de Dios o no hacerla. Obviamente te estoy hablando desde mi punto de vista y respeto obviamente el tuyo.
Pero Jorge, eso es otra contradicción en la esencia del libre albedrío y la predestinación. Cuando tú ves a un diccionario de lógica, vas a ver que lo contrario al libre albedrío es predestinación. Si algo está predestinado a suceder, no hay forma que tú elijas cambiarlo, no hay forma que tú elijas el camino. Por ejemplo, la humanidad, cuando Dios la creó en el tiempo de Noé, ¿estaba predestinada a ser malvada, sí o no? Perdón, disculpa, decime de nuevo. Cuando Dios creó a la humanidad en el tiempo de Noé, Génesis 6, ¿esa humanidad estaba predestinada a ser malvada, sí o no? Yo creo que de parte de Dios no fue el objetivo ese de crear el hombre. Pero no me respondes mi pregunta. O sea, no te pregunté cuál es el objetivo de Dios, te pregunté si cuando Dios creó a la humanidad en Génesis 6, esa humanidad estaba predestinada a ser malvada, sí o no. No, para mí no. Dios tiene un plan para el cual uno está predestinado. Ahora, respecto a esa ese... es una contradicción. O sea, me dices que Para, la humanidad no déjame que está termine de decir. predestinada, pero Dios tiene un plan por el cual estás predestinado, tú y el resto de personas. Entonces no tiene sentido. ¿Me dejas que lo termine de explicar? Dale, dale. Bien. Respecto a ese plan y a la predestinación, ¿sí? Dios tiene un plan marcado para cada persona en ese sentido. Ya. Ahora, ¿dónde ingresa la predestinación? En el cual que el plan está marcado de una forma de parte de Dios, pero te da a vos total decisión de que vos decidas seguirlo o no. Ahí entra el libre albedrío. Entonces, yo decido como persona, como hombre, como mujer, yo decido si sigo ese plan o no lo hago. Ahora, cada decisión que yo tome va a tener su consecuencia. Si es una decisión buena, obviamente van a ser unas consecuencias buenas. Ahora, si es una decisión mala, y obviamente las consecuencias van a ser malas respecto a lo que sea que haya hecho. Entonces, yo lo tomo desde ese punto al tema de la predestinación. Ya, El Jorge, tema de ser predestinado es que hay un... ¿Eh? es una contradicción, porque no puedes decir que algo está predestinado y que después tú puedes decidir, porque si tú decides ya no está predestinado. Por ejemplo, si Dios Por eso es predestinado, si no sería destinado. El destinado es algo que no se puede cambiar. Predestinado significa que hay un destino antes de que tú incluso nazcas. Estás predestinado. Tiene que ver mucho con el destino, destinado, predestinado. Es lo mismo. Es que No. vamos a buscar la definición de predestinado. No significa que sea distinto a destinado. Predestinado. El destinado, el que es destinado es lo que no se puede cambiar. Que El predestinado hay un plan tiene que marcado. acabar de una manera determinada y no puede ser de otra forma. Esto está Real Academia de Lengua Española. Predestinado, adjetivo que fatalmente tiene que acabar de una manera determinada y no puede ser de otra forma. Adjetivo elegido por Dios desde la eternidad para lograr una gloria, usado también como sustantivo. Elegido por Dios desde la eternidad para lograr la gloria o un objetivo. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo Moisés está predestinado a liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Yo te pregunto, Sí. ¿Moisés puede elegir no hacerlo? Sí, total, tiene total libre albedrío. Si pudiera elegir, entonces no está predestinado. Porque predestinado significa que ha sido elegido por Dios o desde la eternidad para lograr un motivo y este motivo no se cumplió. Entonces, primero, me está diciendo que Dios se va a equivocar, que Dios no es perfecto. Segundo, me está diciendo que Moisés no está predestinado. Y tercero, me está diciendo que si Dios se equivoca y no está predestinado, Moisés es más poderoso que Dios y puede hacer que fallen sus planes. ¿Los planes de Dios fallan o es perfecto? Para mí es perfecto. Si un ser Obviamente perfecto, que yo estoy hablando desde mí. Obviamente que yo estoy hablando desde mi creencia y de lo que yo pienso. pero Obviamente, vuelvo a decirte, respeto lo que vos pensás y que- estás planteando, digamos. cuando tienes una postura, tienes que aferrarte a ella y defenderla. Si es perfecto, significa que no se equivoca, por lógica básica. Si es perfecto, su plan puede equivocarse. Si es perfecto, pienso que no. Muy bien. Y si el plan de Dios es que Moisés libere a Israel de Egipto, puede equivocarse y Moisés puede decir, ¿sabes qué? Dios no me da la gana, no quiero hacerlo y me voy a otro lado.
Entonces, ¿qué pasaría si es que Moisés elige eso? Dios se va a equivocar. Porque te dijo, oye Y Jorge, probablemente tome otra persona. pero no sería Moisés. Claro, tal Entonces, cual. Moisés no estaría predestinado. Ese es el tema. Si Eh, Moisés la- está predestinado, y es más, en la Biblia te lo dice, en Romanos 9 o Romanos 11, no me equivoco, te dice que Dios crea vasos destinados para la gloria, como Moisés, y vasos destinados para el fuego, como el faraón. ¿Y quién es el vaso para decir al farero, oye tú, ¿por qué me creaste así? No puedes Me decirle. encantan los comentarios. Me encantan los Entonces, comentarios que están poniendo porque es genial porque, a ver, yo vine a plantear por qué yo soy creyente, ¿viste? Y, en su mayoría todos te están insultando, o sea, está re bueno el espacio. ujú. Por lo menos, a mí me gusta charlarlo, ¿viste? Pero bueno, hay personas a las cuales, bueno, les toca así. Claro, entonces, como para ir terminando, mi estimado Jorge, un Sí, ratito, sí. estoy respondiendo de los comentarios. Ya está, ahora sí. Sí, sí, real, aleluya. Si tú dices que que Moisés está predestinado, y después me dices que Moisés puede elegir malograr el plan a Dios, este plan no es perfecto, se equivoca, porque te dijo, oye, Moisés va a ser el que libere Egipto, pero tú me dices, va a cambiar el nombre, no va a ser Moisés, va a ser otra persona. Entonces su plan ha fallado. Por lo tanto, te repito, tienes que, cuando tienes una postura, aferrarte a ella y defenderla. No puedes decirme Dios es perfecto y puedes decirme Dios se va a equivocar. Sí, 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 sí. Ujú. Me estoy riendo porque estoy leyendo los comentarios. Entiendo. Gracias por decir eso, Jorge. Si quieres, puedes ir leyendo los comentarios, no hay ningún problema. La idea de conversar conmigo, o sea, por eso es que yo tampoco leo los comentarios. Bueno, leí un comentario y ya respondí, porque gracias a alguien ha subido por acá, gracias por estar por acá, Adriana. Pero si alguien piensa que Dios tiene un plan perfecto, que no se equivoca, y después dice que Moisés puede echar abajo todo su plan con una decisión, y decirle, ¿sabes qué? No, no quiero hacerlo. Entonces, Dios ya no es perfecto. Y Moisés es más poderoso que ese Dios. Moisés puede eliminar planes perfectos. Es un ser supuestamente muy fuerte. Pero en la Biblia no hay dos cosas primero. En la Biblia no dice la palabra libre albedrío. Eso es una doctrina inventada en el siglo II, más o menos por ahí, por la Iglesia Católica. Siglo III, perdón. Entonces, ¿qué hay en la Biblia? Hay destino, hay predestinación. Hay un concepto, bueno, una iglesia presbiteriana que se llama los calvinistas de Juan Calvino, el cual te dice que aceptan que no hay libre albedrío, aceptan que hay personas elegidas por Dios desde la eternidad para ir con ellos arriba y que no pueden cambiarse, y otras personas elegidas por Dios para ser torturadas eternamente que no puede cambiarse. Es muy, pero muy sádico, sinceramente, inmoral, pero eso es más razonable que pensar que es un Dios que te da la libertad para elegir, pero que tiene un plan. No tiene sentido.